quería charlar con alguien que conoce mucho de medios de comunicación y que aparte es un amigo, porque están pasando muchas cosas en los medios de comunicación, en los públicos, en los privados. Y aparte también pasan otras cosas, que hay mucha gente que está escribiendo, están saliendo algunos libros interesantes para leer, y por eso estamos comunicados con el licenciado en comunicación Francisco Godínez Galay. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Cómo andan todos? O sea, qué bueno hablar con vos. Qué alegría, hacía un tiempo que no charlábamos y no nos cruzábamos. Quiero decir también que Francisco los días jueves está en el programa acá, El Peso del Rocío, y también tiene un programa en streaming que después vamos a hablar, que se llama Bola sin Manija, porque aparte de lo que sabe de comunicación, porque es director del Centro de Producciones Radiofónicas, también sabe mucho de deportes, esos deportes que uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, de eso también vamos a ver si podemos hablar de todo. Francisco, ¿cómo ves este momento para los medios de comunicación alternativo y para la comunicación en general? Bueno, la verdad que áspero, ¿no? Áspero. A nivel nacional y la ciudad de Buenos Aires está sumando a los criterios nacionales de vender el discurso de la libertad, pero por otro lado la libertad de expresión, la libertad de prensa asfixiada. No es la primera vez que la vemos asfixiada, pero con unos niveles para mí de grosería así nunca antes vistos. Como que hay una cuestión con el aparato de comunicación oficial de que ya no importa ni mantener las formas. No sé si te da esa sensación, como que sí. No hay ni un costo social, moral, ni hablar de costo político por ahora, y hay cuestiones. Mira, yo ahí pensaba, el discurso de la casta es el que llevó a ganar este gobierno, que por supuesto se ven como que era la casta política. Finalmente nos damos cuenta de que la política ha sido reemplazada por otra, que era una cuestión de revancha, venganza o envidia de ser esa casta política, y los que la están pagando son los trabajadores y trabajadoras. Pero fíjate vos, muchos de los que aún defienden ese discurso, por más que la pasen mal, y ahí hay algo que tiene que ver con la forma de comunicar de este gobierno, yo creo que ahí se entiende que casta también es el trabajador en blanco, ¿no? El trabajador asalariado, y hay mucha gente que no ha podido acceder a eso y lo ve como un privilegio. Entonces, por más que le vaya mal con estas políticas, lo que quiere también es una venganza, quiere que le vaya mal al que simplemente tenía un poco de derechos, ¿no? Uh-huh. Fíjate cómo han logrado construir eso, de que no salgas a pedir para estar mejor vos, sino para que esté peor el otro, no importa si yo también sufro. Bueno, uh-huh. En ese contexto me parece que ahí es bien visto todavía cosas que se están haciendo, como, bueno, que la red de Radio Nacional, que es una red de medios públicos imprescindibles, no importa más, ¿viste? Tienen que transmitir lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Porque era un privilegio quienes podían trabajar en blanco, los ñoquis, la casta, ¿no? Y yo que tengo que pagar de mis impuestos, que vivo en Buenos Aires, lo que hace la Radio Nacional en Neuquén. Después vemos que hay tormenta de nieve, que no está la Radio Nacional para avisar, y los caminos colapsan. Eso perjudica a la economía nacional, le hace gastar más plata al Estado, pero claro, ya ha sido instalado y tampoco es fácil vincular después lo judicial que ocurre cuando se reduce la diversidad, cuando se reduce el rol de los medios públicos, de los medios alternativos, y esto es difícil de explicar, que esto nos perjudica a todos, ¿no? Todavía está la sensación de, por fin cierran esa cantidad de radios públicas que no sirven para nada, cuando vemos, ya hay casos que es útil y que es perjudicial no tenerla. Ni hablar de lo que puede pasar con los medios comunitarios, alternativos, lo difícil que es navegar en esta crisis económica, y lo poco que van a estar ahí para las ayudas estatales, los subsidios, que en realidad son derechos ganados, que son vistos de vuelta como dádivas,
como privilegios, y volvemos de vuelta a ese escenario en donde tenemos que estar explicando lo que es un derecho, ¿no? Estamos como corriendo de atrás, y con el tema medios, con el tema de comunicación se ve un montón. Un tema más para mencionar en esta primera parte que tiene que ver con eso es los discursos sobre la publicidad oficial, ¿no? Uh-huh. Que ahí es muy difícil hacer entender lo importante que es la publicidad oficial para el funcionamiento de una democracia. Porque claro, no solo para comunicar temas de interés, lo vimos cuando se optó por que no haya campañas de prevención del dengue o cosas así, sino porque además es un sostén necesario para los medios y no está mal eso, incluso y sobre todo te diría, para los medios comerciales. Y lo que ocurre es que cuanto más cortan la pauta oficial, en realidad los medios amigos la reciben por otro lado, y eso también es difícil de explicar. Yendo a la ciudad de Buenos Aires, hace poco, no sé si a alguno de ustedes le pasó, me llegó una encuesta del gobierno de la ciudad preguntándome, estos focus que hacen, preguntando dónde quería yo que empezara el ajuste en la ciudad de Buenos Aires, sin opción de que yo dijera, no quiero que haya ajuste en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la primera de las opciones era la publicidad oficial. La publicidad oficial, y después venían opciones que a primera vista son menos elegibles, como, bueno, que se ajuste en mantenimiento de espacio público, que, no sé, en obras para las escuelas, claro. Entonces ahí también van instalando esa cuestión, y para la comunicación hay todo un desafío, no solo por los discursos que aparecen por ahora casi infranqueables, porque no nos manejamos en el terreno de la lógica argumentativa, sino en una cosa más emocional, sino y además por el desafío de los medios opositores a subsistir directamente, ¿no? Claro. Ahora, Francisco, yo coincido en la mayoría de las cosas que dijiste. Ahora me hago unas preguntas que te las traslado a vos. Por ejemplo, vos recién hablaste de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, salvo el registro de medios, que es por ley, aquellos medios que hablen de la ciudad están en el registro y por ley tienen una pauta, el resto es todo manipulado. Es decir, vos ves partidos de fútbol que de grandes empresas que son que ponen lo de la propaganda de la ciudad. Es decir, ahí vos tenés una manipulación. Sí, existen. Solamente acá, no existe en el resto del país, no existió nunca lo de medio. Y después lo mismo ha pasado a nivel nacional. A vos digo, a mí o a cualquiera, estás con el gobierno, yo te daba pauta, no estás con el gobierno, yo te la saco. Es decir, claro. A mí me ha pasado eso, me pasó en el año 2012, vos bien lo sabés porque fuiste productor. Entonces yo creo que también ahí está el problema, ¿no? Que se han basado en cosas que realmente la gente conocía eso, porque aparte lo hemos denunciado acá. La gestión anterior le manda una carta a la dirección de la radio diciendo, ahí tienes ese hombre que nosotros teníamos pauta oficial del gobierno nacional, ¿qué hace en esa radio que critica al gobierno? Hay que sacarle la pauta me la sacan al toque, hay que echarlo de la radio, le dijeron a la radio. Y me ahogaban con la pauta, era una forma de echarme. Entonces está ese tema, porque yo estaba viendo que en todos ellos tienen la excusa de todo un desastre que ha habido. Por ejemplo, en el Estado, ahora han echado cantidad de trabajadores del Estado. Ahora, es cierto que a los ñoquis no los echaron. Eso es cierto. ¿Me explico? Ni hablar del pretendido ajuste del Estado o esto de los cargos de privilegio que le están poniendo gente suya. Claro. Y es un reemplazo, pero bien vos decís, claro, el mal funcionamiento del otorgamiento de la publicidad oficial
que podría de haber todo, sido ¿no? con un- Y también de las contrataciones del Estado, ¿viste? En vez de por amiguismo, yo tengo un amigo, venía, no, que concurso público, como dice la ley de la SINAP, y que estén los mejores, que seguramente por ahí van a ser los mismos, porque pues, uno puede tener cantidad de amigos Claro. que sepan, pero ¿qué costaba hacer eso? Sí, Digo, bueno, ¿no? a eso voy. La estructura de lo sucedido, digamos, les da el pie para optar por lo que ellos quieren. Claro. Entonces, como la publicidad oficial no tuvo una sesión virtuosa en todos estos años, fíjate cómo en vez de normalizarla, transparentarla, Exacto. hacerla equitativa, lo que dicen, no, el problema es el concepto de publicidad oficial y lo cortan de raíz. Claro. Voy a un ejemplo más crudo. Los medicamentos, PAMI, los medicamentos oncológicos, lo que está pasando con el reparto de comida. No, como y la excusa es, como tenemos que revisar si los comedores existen, lo que hacen es dejar de repartir comida, y en realidad lo que es distinto. Lo que hay que hacer es, hay que repartir más comida y armar más comedores para que el hambre pueda reducirse, ¿no? Y aquel que malverse la comida, o aquel que haga... Claro. Tiene que estar preso, es decir, Perfecto. denunciarlo, porque aparte, viste, parecería que es toda una cosa, es muy simple. Aparte, cualquier funcionario sabe quién es el trabajador que es ñoqui. Hemos visto, lamentablemente, cómo en el desarrollo social, por ejemplo, echaron cantidad de gente pidiéndole las listas a UPCN, diciendo, a ver, denos la lista de ñoqui. ¿Qué le dieron? La lista de trabajadores, Claro. que no eran de UPCN. Claro, a mí me parece ahí, ¿no? Estamos en una encerrona, porque la gente... Una encerrona. Claro. Perfecto. Es muy difícil de desintegrar ese discurso. Pero bueno, lo que evidencia también es que en el caso de la comida, por ejemplo, que es un caso muy difundido, no les interesa transparentar y normalizar el funcionamiento de los comedores. Les interesa no dar más comida a los pobres. Y de hecho, se le sale en la ciudad a Kravitz cuando dice, no le den vecino, no le dé comida a una persona en situación de calle, porque lo acostumbran a la pobreza. ¿Qué significa eso? Una barbaridad, porque aparte, claro, alrededor de eso, aparte creo que no conocen la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes por qué? Porque alrededor de eso hay cantidad de ONG. Yo paso a las noches, sobre todo a veces, por lugares donde hay gente de calle, y hay gente de ONG que sale y reparte. O en Congreso hay colas, que hace ya años que vienen, que sale la UTEP y reparte comida, o ni que hablar en las iglesias, la gente que va. Entonces, es una barbaridad lo que dice Kravitz. Claro, ¿no? porque además va a la destrucción del núcleo humano de las personas que sienten como propio un problema que le pase a otro. Entonces, si no nos dejan, o si nos piden, o si nos amenazan con que estamos haciendo un mal por bajarle un plato de comida a una persona que tiene que dormir en la calle, va de vuelta para mí al núcleo conceptual, base de toda esta ideología distópica, que es cada uno que se salve como pueda. Acá no hay redes, no importan los clubes de barrio, porque van contra los clubes, contra los medios comunitarios, no importan las redes sociales, digamos. Es la atomización del ser humano, para que después, claro, por separado es mucho más, más controlable. Toman algo que habría que modificarlo. Bueno, el otro día me decía alguien de Canal 7, ¿no? Que me decía que está hace más de 30 años, y decía... acá nosotros hace años que queremos que esto se modifique, porque esto es un despelote, Canal 7. Claro. Ahora venir y bueno, chau, echamos a todo. Me parece que esa, digamos, hasta es la fácil, cosa que después uno está viendo, ¿no? Que ya empiezan a llamar amigos para esto, además, que vos decías antes. Después al final terminan reemplazando a los que echan de un lado
con los amigos que ponen ellos, cosa que a su vez también han hecho todos los gobiernos, ¿no? Es decir, sí, claro, pero claro, como ellos llegaron con otro discurso, claro, ahí empieza a operar el discurso de la venganza por la venganza misma, porque claro, vos cuando a un votante le decís, escuchame, vos votaste porque te prometieron que sacarían a los ñoquis, y lo que a la están haciendo casta, es claro, poner ñoquis propios, ¿cómo me lo explicás? claro. Y no importa esa contradicción, no te lo explican, te insultan, y te dicen, bueno, ahora lloren, Claro, como no, que ahora somos nosotros. claro, y aparte ¿entendés? a veces no ponen directamente a los ñoquis, los tienen ellos de funcionarios, porque están llenos de funcionarios del gobierno anterior, Claro, están también llenos. los que se acomodan, por supuesto, los que están haciendo un daño tremendo, porque imagínate. Bueno, por ejemplo, un caso más hablando de comunicación, ahora bajaron la página de cont.ar, de contar. Sí. ¿Qué daño puede hacer que las personas puedan acceder a ver películas, series de producción nacional que ya están hechas, que ya están online? Claro. Eso es venganza, eso es revancha, y eso es combatir un discurso que quizás hay contenidos ahí que hablan de derechos humanos, que hablan de cultura del interior del país. Es combatir ese discurso y combatir, ellos hablan de la batalla ideológica, es decir, esto es Buenos Aires, el interior que se arregle como pueda, cada persona se arregle como pueda, y en el camino vamos a ir recortando, casi sin mirar, porque es lo único que importa. Y cuando incurren en alguna contradicción, el discurso es, bueno, ahora estamos nosotros y no importa. Bueno, es bastante complicado de rebatir, ¿no? Porque ya no se manejan los argumentos. Francisco, ya antes de ir, porque no quiero dejar de hablar de este nuevo libro de Bola sin manija, ¿no? Juegos Olímpicos, carreras, tiros y gente en malla. Antes de ir a eso, para un cierre, no sé, algo que te olvidaste o qué perspectivas ves con los medios de comunicación, porque bueno, vos sos, yo recuerdo que vos tenés uno de los libros que se llama Como Sea, es decir, sí, cómo autofinanciarse los medios alternativos, y es un libro que ya tiene como 10 años, ¿no? Sí. ¿Cómo ves vos en perspectiva y si algo que quisieras agregar? Bueno, económicamente la estamos pasando mal, la vamos a pasar mal, y los medios de comunicación no van a ser la excepción, pero me parece que ahí, ante una crisis de tal magnitud de las ideas, sobre todo, hay una chance y casi una obligación de volver a militar con fuerza y sin resquicios en la comunicación alternativa, en hacer cosas, en la capacidad creativa, en generar alternativas, y creo que va por ahí. Y de hecho el libro del que vamos a hablar ahora un poco es también una expresión de eso, es decir, bueno, nos juntamos con amigos, hacemos cosas creativas, tratamos de proponer, hacemos un libro, hacemos una canción, que empiece a fluir una expresión más efervescente desde las personas y desde los colectivos, ¿no? Que es lo que no quieren ver actuar. Uh-huh. Ahora, una cosa, ¿no? ¿No ves también, porque aquello que venimos militando la comunicación alternativa más de 30 años, ¿no es también que también ahí hubo un problema de fuerte cooptación? Es decir, en un momento los medios alternativos se dividieron entre los que financiados por el gobierno de turno, cosa que antes no pasó los últimos 4 años fundamentalmente, y los medios alternativos, aquellos que seguimos a pulmón o por ahí beneficiándonos de alguna ley, pero nunca de una dádiva. Claro, bueno, por eso digo, en la mala, que esta es la mala que ordena mucho más el escenario, es más fácil y más claro trabajar juntos digamos, en la inferioridad de condiciones que caracterizan nuestros medios, pero sin esas diferencias o esas cuestiones que vos decís que hubo y que es cierto. Entonces en la mala da la sensación de que, bueno, es más fácil hacer fuerza con todo perdido, ¿no?
Claro. Es un tema, eso da para mucha discusión, ¿no? Porque justamente yo lo que veo, por ejemplo, qué sé yo, la portera de mi casa, muchos trabajadores que te dicen, mira, esto es un desastre, yo ando muy mal, pero no quiero volver a lo anterior. Y ahora parecería que la cosa vuelve a ser lo que nos llevó al fracaso, es decir, nos llevó al fracaso todo contra Cristina, llegó Macri. Todo contra Macri, llegó Alberto. Todo contra Alberto, llegó Milei. Y ahora vamos a ir todo contra Milei y van a inventar otro, qué sé yo, otro Alberto. Ahí me parece que vamos a necesitar mucha creatividad, ¿no? Y sí, es así, tal cual. Bueno, decime, el 21 de julio, 13 horas... en el circuito cultural acá en JJ, Jean Jaurès 347, presentan el nuevo libro de Bola sin manija, Juegos Olímpicos, Carreras, Tiros y Gente en Malla. Primero explicarle a la gente qué es Bola sin manija, porque así te pueden escuchar por streaming. Perfecto, mira, bueno, Bola sin manija es un colectivo independiente que utiliza al deporte como una excusa para contar historias, para hacer humor. Y nos especializamos en contar sobre deportes alternativos y tenemos un programa de radio que también sale una versión en La Tribu, los domingos a las 9 de la noche pueden escuchar en La Tribu Bola sin manija, y hemos escrito libros, hecho películas, hemos sacado discos, hacer cosas, lo que te decía antes, ¿no? Y ahora se nos ocurrió, que se vienen los Juegos Olímpicos, hacer un libro sobre los deportes olímpicos, que claro, en realidad es un libro de humor. Describimos cada deporte, obviamente, de forma muy hereje, si se quiere, pero también hemos investigado la historia de algunos deportes, las grandes figuras, historias curiosas que ha tenido, y hemos encontrado cosas que son muy lindas, y está buenísimo leerlas y también, bueno, escapar un poco de la realidad. Así que lo presentamos este domingo 21 de julio a las 13 horas, como dijiste, en JJ, Circuito Cultural. Vamos a pasar unos videos, vamos a presentar el libro, leer algunos fragmentos, y vamos a también presentar un disco que hicimos en homenaje a los Juegos Olímpicos, y vamos a seguramente tocar alguna canción ahí en JJ. Pueden venir a comerse una empanada, un vino, pasar un buen rato. La propuesta un poco es esa, juntarnos más, reírnos, volver a la presencialidad creativa y bueno, no es necesario que vengan a comprar el libro, vengan a pasar un rato agradable, ahí estaremos para tratar de reírnos entre todos y todas, ahí en Jean Jaurès 347 este domingo a las 13. Bueno, una cosa, no puedo dejar de preguntarte esto, ¿qué pasó con el kabaddi? Bueno, el kabaddi, que es un deporte alternativo, que es masivo en la India, sigue ahí, seguimos lo que sucede en India. La selección argentina ha ido a varias competencias más, hay una liga que se ha formado en la Argentina con equipos de Gualeguaychú, equipos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, y ahí se sigue construyendo un deporte que aquí es desconocido, pero que a partir del esfuerzo de la gente de deportes alternativos se pudo empezar a difundir, y nosotros, como nos gusta, seguimos la Liga India, los mundiales, bueno, ahí sigue el kabaddi. Bueno, así que para pasar un buen momento, el domingo 13 horas ahí en Jean Jaurès 347, y bueno, y vamos a charlar de todo. Voy desde ya, si no pasa nada extraño, ahí voy a estar porque tengo ganas. Aparte, yo confieso que he leído casi todos los libros que vos sacaste desde el Centro de Producciones Radiofónicas, y hay algunos muy interesantes que no sé si se estarán volviendo a editar, pero bueno, creo que la gente que vaya ahí, por ahí hasta puede consultar si hay algún otro libro, ¿no? Exacto, y una cosa, bueno, te esperamos, Roberto, por supuesto, y una cosa, no es necesario que te gusten los deportes para leer estos libros, porque en realidad, les decía, el deporte es una excusa que tomamos, terminamos contando historias de sucesos increíbles, haciendo chistes con las cosas que vemos, y finalmente es eso, es un libro de humor que, fíjate que el título es poco
informativo o técnico. Juegos Olímpicos, carreras, tiros y gente en malla. Así que esa es la propuesta, ¿no? Interesante. Bueno, te mando un abrazo grande, te agradezco muchísimo que hayamos podido acá un poco debatir y hablar un poquito de los medios de comunicación, un tema que justamente porque somos parte de los medios de comunicación a veces lo tenemos olvidado, ¿no? Y como vos bien decís, se está viniendo la planadora y si la planadora sigue avanzando, va a avanzar no contra lo que tiene que avanzar, sino contra todos. Y contra todos aquellos que queremos que mejor comunicación y que todo sea mejor. Te mando un abrazo grande, Francisco. Abrazo, Roberto. Gracias. Nos vemos.